Seguimos en Desayunos Informales, el tema de las últimas semanas en cuanto a asaltos. Estamos hablando de la joyería al Hotel Enjoy de Punta del Este, donde el operativo policial logró detener a las personas involucradas, muchos de ellos extranjeros, casi todos mexicanos, y un uruguayo en el día de ayer que luego fueron liberados. También se recuperó el botín y bueno, el Ministerio del Interior ayer en un comunicado hablaba sobre este exitoso operativo. Esta es la policía que queremos y resaltan varios de los detalles por lo cual la policía ha mejorado y se logra llegar a tener estos operativos exitosos. Vamos a hablar de este tema y de otros operativos con Mario Llayera, el director nacional de policía. Buenos días, Llayera, gracias por venir. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien, Mario? Bueno, evidentemente conformes con este operativo. Sí, por supuesto que sí. Que ha resultado un procedimiento de todo el punto de vista policial y del Ministerio Público y de la justicia, es decir, de todo el sistema ha funcionado ante una situación y frente a una organización extranjera que no había operado en la región, que sí lo había hecho en otros países de América Central y de América del Norte, pero que bueno, en la región no teníamos registro de esta situación. Sí. Y bueno, en lo que tiene que ver con nuestra estructura y metodología de trabajo, que es estrategia que se ha desarrollado desde hace ya unos 7 u 8 años, la respuesta fue para nosotros muy positiva, efectiva. Ayer el fiscal Jorge Díaz, sentado en esa misma silla, decía que era imposible pensar en un robo de estas características en Punta del Este, en verano, en este hotel, por el tema de la seguridad. Sin embargo, ustedes actuaron tan rápido y todo porque de alguna manera en los escenarios posibles piensan que hay una probabilidad de que suceda algo parecido y de ahí la efectividad. Sí, yo creo que a veces el problema es que la frecuencia de hechos que se registran a lo largo del tiempo no permiten mantener presente muchas cosas que van sucediendo, que ya han sucedido en el pasado. Para nosotros, Punta del Este es un escenario crítico desde hace mucho tiempo. Claro. Nosotros observamos varias amenazas que puedan suceder en ese escenario y por eso hay un dispositivo principalmente en la temporada estival donde nosotros nucleamos casi todas las fuerzas operativas que tenemos. Pero una banda así no tiene precedentes, más allá de que ha habido robos a mansiones y joyas y... Sí, no tiene precedentes, pero nosotros siempre estamos observando, hay otros hechos que pueden elevar el nivel. El tema es que muchas veces no entendemos la situación de las comunicaciones, el transporte, las facilidades que hay actualmente en un mundo interconectado que rápidamente puede permitir el desplazamiento de conductas criminales y del crimen organizado hacia justamente lugares que no son tan obvios a nivel mundial. Y bueno, y por ahí pueden suceder un montón de hechos que pueden venir de muchos factores y motivaciones. El jefe de policía de Maldonado dijo que la banda perdió y perdió mal. Textualmente lo dijo así. ¿Usted coincide con eso? Sí. En los términos de ello y de sus códigos, no del jefe, digo, de la organización, se determina así. Ahora, en algunos casos... Evidentemente que el resultado fue muy negativo para lo que ellos buscaban y bueno, ojalá sirva como un elemento también de prevención a los efectos de que este tipo de organizaciones no nos visiten. Claro, Mario, perdón, Pablo, sí. no, que en esos casos que decíamos, hablábamos de la inexperiencia, no sé si es una actuación de parte de ellos o realmente en algún momento fueron como varios los errores para pertenecer a una banda que ya había dado otro tipo de golpes de este estilo en otras partes del mundo. Lo que pasa que... Digo, en el caso de la frase que te había preguntado, sé si perdieron y perdieron mal. Lo que pasa que el funcionamiento de estas organizaciones, de esta modalidad, por lo que ya sabemos ahora, se trata de
de elementos muy particulares, en donde los que actúan como peones, como le dicen ellos, no tienen real importancia para la organización. Y si bien pueden estar de alguna manera tener un beneficio, es mínimo el beneficio que tiene, y generalmente la tendencia es, por lo que hemos visto que ha ocurrido en otras partes, y ocurrió acá también, se repitió de la misma manera, es que los peones son dejados un poco sin apoyo, para que, bueno, se fuguen acorde a sus propias posibilidades. Que no haya contacto con la... Claro. Pero el efecto que se busca en estos casos es distraer a la policía, el efecto que se detenga a estos peones y no se alcance a llegar a donde está la gente que tiene el botín. Y evidentemente eso es lo que en otros países les resultó positivo. Claro. Porque en algunos ni siquiera llegaron a detener a los peones. Pero... ¿Cómo hicieron para ir tan rápido? Porque sorprende realmente para por todos los cambios que se han comunicado, eso de conexión, de por eso hemos hablado de hace mucho tiempo, venimos reiterando, no solo es decir, comenzó Montevideo, nosotros aplicamos una estrategia de movilidad y cantidad de policía desplegado que nos permite actuar en un rango de los 3 a 5 minutos en circunstancias críticas. Crítica le llamamos prioridad 1 cuando hay un aviso a través del 911 de que hay una situación con riesgo de vida que está en proceso. Ese es el tiempo que nosotros entendemos que tiene que tener la respuesta nuestra, que está dentro de los mejores estándares del mundo, y bueno, y lo logramos, llegamos a eso, luego lo hemos ido extendiendo a nivel nacional, empezamos en Montevideo, ya de hace varios años, 2013-2014, y luego lo extendimos al interior a partir de este año principalmente, es decir, el año pasado ya establecimos la metodología de los grupos de reserva táctico, que son los que le dan una movilidad a la policía de estar mejor concentrado en esas circunstancias, y por otro lado, el PADO que trasladamos también al interior. Y Maldonado fue, y bueno, coincidió que justamente tiene un grupo de PADO a partir del 1 de enero de este año. Y es el que despliega justamente en el horario. Entonces, en ese momento confluyen, en el momento que ocurrieron los hechos, confluyen que estaba casi el máximo de concentración de policías desplegados en la vía pública. Entonces, ese es el elemento estratégico principal para cualquier tipo de actuación policial en un evento crítico. En este caso, no hubo riesgo de vida, pero pudiera haberlo, ¿no? Sí, claro. Mario, uno de los puntos que está bueno también mencionar que dice el comunicado del Ministerio del Interior es el haber dignificado el salario policial. Incluso dice, fue el puntapié inicial para que hoy se contara con profesionales incorruptibles que recuperaron un botín millonario en forma completa. Porque mucha gente antes siempre sospechaba, se perdió algo, ¿no? En el caso que se hayan recuperado todo el botín, ¿también es una señal puntual, exacta de eso? Bueno, esa es la señal para nosotros sobresaliente para los policías que actuaron, ¿no? Claro. Es una actitud que demuestra la calidad de lo que se está buscando al dignificar el trabajo policial, al dignificar a través del salario, ¿no? La motivación, el equipamiento que se le da es importante, pero también tenemos el ejemplo recientemente del caso Balcedo, ¿no? Claro. Y bueno, ahí hubo intentos de soborno. Claro, es decir, en el sentido de que hubieron manifestaciones deslizadas, claro, si bien no dieron para confirmar esa conducta, pero bueno, los comentarios que me hicieron los oficiales que participaron es que deslizaron que, bueno, que tenía gran cantidad de efectivo y realmente lo tenía. Así que superior a lo que podría ser Joya. En alguna entrevista en estos días te dijo que Uruguay era muy vulnerable y hoy se da cuenta en el diario Observador, digamos... El tema cajero, ¿no? Digo, sí, el tema cajero, pero uno lo ata con... Muy bien.
Está muy bien. No, está bien. No, pero lo relacionaba justamente por el tema. Los chilenos, agarraron a los chilenos por el tema cajeros. Tenemos mexicanos en esto. Es decir, hay quizás Uruguay está visto de alguna manera, más allá del tema cajeros, con cierta vulnerabilidad. El crimen organizado está en una constante búsqueda y en una expansión importante en el mundo en cuanto a tipos de modalidades y a buscar vulnerabilidades de los sistemas para lograr su propósito, que bueno, es el beneficio económico de estas actividades. En este caso, evidentemente, en la región nunca habían actuado, en toda América del Sur no habían actuado, entonces buscaron un lugar quizás muy bien tranquilo para ellos, de mucha cantidad de personas que confluyen en una temporada y bueno, es evidente que todo el escenario para ellos estaba hecho a propósito para funcionar y actuar y bueno, y probar. La propia promoción turística de Punta del Este en cuanto a que es un balneario de lujo, el más lujoso de Sudamérica, todo eso a la policía le genera cierta vulnerabilidad o por lo menos saber que puede ser un atractivo para estas bandas organizadas que además se manejan tan rápido con el tema de la comunicación hoy por hoy. Sí. Sí, por eso vuelvo a repetir, Punta del Este es un escenario crítico para nosotros, principalmente en esta temporada estival, y por eso adoptamos planes, aparte de los que se mantienen. Claro. Por eso Punta del Este tiene una cantidad de cámaras de videovigilancia, tiene un sistema que cada vez queda tercero en nuestras jurisdicciones de mayor concentración y actuación policial. Claro. El Chichante tiene que haber llamado a agradecer también, ¿no? ¿Cómo? La ministra de Turismo tiene que haber llamado a agradecer porque... Claro, una buena imagen porque... Publicidad de Punta del Este que se hayan agarrado todo es perfecta. Bueno, con el daño que se le había hecho por el robo, ¿no? Sí, bueno, sí. No sé si llamó. Pero... Bueno, está tiempo de llamarle, Lilian, todavía. No, tal vez habló con el ministro. Sí, capaz que como seguramente. Ayer, hablando un poco de lo que decía Jaime de la vulnerabilidad, ayer el fiscal el de Corte, Jorge Díaz, también decía, bueno, quizás tengamos que cambiar algunas cosas, ¿no? Uruguay de repente era el país de la región que no tiene todavía el entintado de los cajeros y por eso venían por aquí. Quizás las joyerías no tienen la seguridad que tienen en otros países. Sí, en la seguridad siempre ocurre y lo vemos en los países desarrollados y cuando suceden los hechos y se hacen las autocríticas o la crítica de todos los sectores, siempre ocurre que no se previó algo. Claro. Y que bueno, porque lo primero que uno dice, bueno, porque nunca ocurrió. Y bueno. Pero hay que prevenirlo porque hasta en algún momento ocurre, nunca ocurrió hasta que ocurre. El problema en esto, por ejemplo, los cajeros nos decían, cuando nosotros estuvimos reunidos con los empresarios, los gerentes de seguridad de las empresas que manejan estos servicios, decían, sí, nosotros sabemos ya que en la región, e incluso las empresas tienen vínculos con otras empresas en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Argentina, en Chile, y esto ya había ocurrido todo. Entonces, siempre le dijimos, no, estamos esperando un decreto del Poder Ejecutivo. Le digo, disculpe, decreto del Poder Ejecutivo no es necesario para que ustedes protejan su propia... Claro, dejan de perder plata. Y busquen una manera... Bueno, pero lo que pasa es que como no había sucedido, y ahí vuelve a reiterarse esa situación. Pero eso es huevo y la gallina, que es primero, bueno, ¿no? el otro día estuvieron aquí también representantes de los trabajadores de los casinos, a raíz del asalto del casino en pleno shopping, también en un horario repleto de gente, y decían, bueno, nosotros hay un protocolo, pero necesitamos muchísimo más. Sí, bueno, eso se tiene que mover un poco con la empresa, es decir, ellos piden igual dentro de su actividad, indudable. Claro, nosotros lo mantenemos. Es decir, ¿cuánto preocupó el robo al casino de shopping a las 8:30 de la mañana? Y bueno, nos preocupó también mucho en el sentido de que una zona también crítica para nosotros. Sí, claro. Y bueno... Y resulta ese tipo, más que nada contra el casino, no es el caso del Conrad,
Tampoco es un caso en donde nosotros observamos extranjeros actuando, sino que creemos que son uruguayos. Y ¿se avanzó algo con la huella que se había encontrado en la panadería, con el jugo naranja y todo eso? están todo en proceso de investigación. Sí, hay muchos detalles que no puedo hablar. Seguimos trabajando sobre ese caso, pero nos preocupó, sí, y bueno, estamos realizando todos los esfuerzos, una parte en la investigación y otra parte en lo que es la respuesta y la prevención en estos casos. Claro. ¿Por qué no se actuó tan rápido en ese caso del casino como en lo que fue ahora en la joyería? Porque tuvieron tiempo hasta de pasar por una panadería. No, fue diferente, ¿no? Eso se dio anteriormente. Sí. No se dio, sí fue en el momento que ellos hicieron la vigilancia. Antes de que estuviera alertada la policía. Sí, la respuesta nuestra fue dentro de los 3 Fue minutos. dentro de esos minutos. Ellos actuaron en un mínimo, en menor a ese tiempo. Y bueno, es un escenario muy complejo para nosotros actuar porque hay muchas personas inocentes que están, que concurren, público en general. Y bueno, también tenemos que actuar con una particular cautela a los efectos de que, bueno, hay elementos... Es más o menos como el robo del supermercado, aquel de Sayago, ¿no? Sí, hay elementos que nosotros tenemos en cuenta que son de carácter reservado, que no podemos divulgar. Mario, el comunicado que hablábamos hace un rato del Ministerio también explica y que preocupa la escalada de violencia que se manifestó como tendencia en los últimos meses, ¿no? Y como una cifra que sigue preocupando es la cantidad de homicidios que hay, casi que hay, es uno por día en lo que va del año. ¿Les preocupa y qué explicación tiene eso? ¿Es el tema de los ajustes de cuenta? ¿Es un tema social? ¿O una mezcla de todo? ¿Qué lectura haces? Claro, es muy complejo el tema Desde el punto de vista, nosotros tenemos la respuesta de lo que recogemos como información. En algunos casos no todo lo podemos decir, porque hay investigaciones en curso. Pero en líneas generales nosotros entendemos que hay periodos que se dan y se han dado anteriormente, donde hay una mayor concentración o registro de estos casos. Cuando los estudiamos en forma muy general, no en forma particular, y tampoco lo queremos decir porque mucha gente nos indica como que estamos buscando una justificación. No, estamos buscando un contexto para explicar, nada más porque nos piden esa explicación en términos generales. Pero bueno, a mí es cierto que a Búsqueda le dio 3 o 4 argumentos por los cuales se podría explicar este aumento de delitos, como puede ser la liberación de presos, la nueva aplicación del Código de Proceso Penal, también el consumo. ¿Cuánto inciden todas esas variables? Todas esas variables inciden en lo que nosotros llamamos un conflicto criminal que permanece desde hace aproximadamente 5 años en la sociedad, principalmente en el área metropolitana, pero que a veces se extiende fuera de ella y que tiene que ver con factores muy ligados al tema del tráfico de drogas y en otros casos a situaciones que se dan dentro de las cárceles, pero se dirimen fuera de las cárceles. Los ajustes de cuentas. Sí, no es tanto ajuste de cuentas. Hay situaciones de extorsión, hay situaciones también de venta de drogas y hay situaciones de relaciones interpersonales violentas, en donde, por ejemplo, presos que se meten con la familia de otros presos, intercambios ahí que hay entre las personas que cuando salen en libertad van a cobrarse esa, entre comillas, deuda que tienen entre ellos. Y tenemos lugares en donde hay concentración también de esta gente que tiene numerosos antecedentes, que están involucrados generalmente en la distribución de drogas, donde hay una competencia por el territorio y por liderar la venta. Entonces, todo eso nos hace un combo muy complicado que 2 por 3 eleva ese número de homicidio de una manera
preocupante para toda la sociedad indudablemente, pero que, bueno, pretendemos mantener nuestra estrategia y continuar en el proceso de llegar al detalle en la inteligencia, de poderlos afectar de alguna manera en el tiempo. Y es lo que hemos estado haciendo. Pero también tiene que ver con la reproducción y aquí tienen que intervenir otros estamentos del Estado para poder, más que nada, enfrentar la producción, es decir, el origen de estas situaciones, porque la respuesta policial no afecta el origen. Sí. Bien. Glayera, teniendo en cuenta algunos datos, Montevideo registra una tasa altísima de homicidios, estamos hablando de 12 cada 100.000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud considera que se enfrenta a una epidemia de homicidios cuando se supera una tasa de 10 cada 100.000 y estamos hablando que tenemos 12. El porcentaje más alto de asesinatos se cometió en Casaballe y allí está funcionando el programa de alta dedicación operacional, el PADU, las 24 horas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no funciona? O sea, ¿por qué siguen sucediendo estos homicidios? Y por otro lado, le pregunto también por la banda Los Chingas, que bueno, habían permitido detener a esos líderes. Sin embargo, el diario El Observador dice que bueno, tienen nuevos cabecillas y sigue funcionando. Bueno, el tema de la unidad Casaballe es uno de los escenarios de lo que hablábamos, crítico, que tiene que ver con su particular estructura urbanística, que es la que obstaculiza la acción policial y de cualquier otra acción la forma. Es un lugar que fue construido en los años 58 y 60, en muchos casos. Desde ese tiempo y hasta ahora ha sido problemático y ha ido aumentando constantemente durante 40, 50 años esta circunstancia. Y yo creo que evidentemente debemos rendirnos a la evidencia de que, como nosotros decimos, esa estructura urbanística es una de las principales consecuencias de lo que está sucediendo allí. Y mientras no se adopten medidas para eliminar definitivamente esa situación, vamos a continuar teniendo ese problema. De una forma u otra lo vamos a continuar. Eso de los chingas, eso ya han pasado numerosos grupos que en algunos casos se han asesinado. Claro. Casi todos los cabecillas han sido asesinados o están en la cárcel. Y no obstante continúan reproduciéndose estos grupos. Y bueno, ahí hay familias muy numerosas, tienen una tasa de reproducción muy alta. Hay estudios sociales realizados sobre esa situación y no es que uno pretenda estigmatizar a ese, sino que toda la sociedad lo está viendo. Todos los gobiernos, me conozco de policía, desde que estaba haciendo mi carrera policial tuve que salir corriendo de Aparicio Saravia. Y San Martín un día, en la madrugada, porque me quisieron atacar porque estaba uniformado. Y estoy hablando de la época del año 82. Y ha crecido muchísimo la población además en estos años. Si de ese tiempo, cualquier policía lo sabe, todo el mundo ha tratado eso. El problema es que si seguimos ignorando esta situación, se va a repetir. Sí, va a empeorar. Y empeorar siempre porque hay un fenómeno que en aquellos tiempos no había, que era el tráfico de drogas, que desde el año 2000 en adelante explotó en nuestro país. Es otro problema que no podemos ignorar. Mario Glayera, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, Mario. Gracias a ustedes. Buen día. Vamos a esta hora.